Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. ¿Los tenemos, mis hermanos? Dice la palabra de Dios: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Tome su lugar, mis hermanos. Vamos a continuar con el estudio de con la predicación de Primera de Pedro, mis hermanos, con la serie de sermones que estamos llevando. Nomás para caer poquito en contexto y para recordarles a todos, mis hermanos, todo esto que estamos leyendo, estos versículos que acabamos de leer, es parte de la conclusión de que Pedro viene haciendo desde el versículo 13, ¿sí? Después de que Pedro nos enumeró, nos puso todas las bendiciones de ser hijos de Dios, ¿sí? Ahora Pedro concluyó en el versículo 13, y los voy a leer, mis hermanos, ahí síganme, versículo 13, capítulo 1. Dice: por lo cual, o sea, después de todas las bendiciones que les ha hablado, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, y eso ya lo vimos, con templanza, esperad perfectamente la gracia que os es presentada cuando Jesucristo es manifestado, como hijos obedientes, no conformados con los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra conversación. Porque Cristo está, ser santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversar en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 2 puntos y los textos que leímos. Entonces, estos textos son parte de esa conclusión que Pedro está leyendo. Ahora, a manera de introducción, en la antigüedad, mis hermanos, cuando un esclavo era redimido, se tenía que seguir ciertos pasos, ¿sí? Y lo primero que tenía que hacer este esclavo es que iba a un templo de algún dios o alguna diosa pagana de aquel momento y entregaba una suma de dinero, ¿sí? El esclavo llegaba, entregaba al tesoro del templo dicha suma del dinero, ¿sí? la que se haya determinado, y esa cantidad de dinero, mis hermanos, era puesta en el tesoro, en el tesoro del templo, y ese dinero se le entregaba al dueño del esclavo, ¿sí? De manera que ahora el esclavo ya era considerado libre ante la sociedad, pero ahora era esclavo de ese dios o diosa pagana al que había llevado el pago. Ahora su vida se dedicaba a agradarle a ese dios o diosa pagana a la que ya su vida pertenecía. Aunque eso es pagano y ese ritual es pagano, ¿sí? Ante dioses falsos, es muy similar, mis hermanos, a lo que ha ocurrido con nosotros. Toda la humanidad es esclava. Todos. Aún después de Cristo seguimos siendo esclavos, pero ahora diferente dueño. Mis hermanos, algo muy similar ha acontecido en nuestras vidas, pero mucho más profundo y bajo un incomparable precio. Y ahorita vamos a ver, no oro ni plata. Mis hermanos, versículo 18. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación. Jesús en Juan 8:34, dice la palabra de Dios, Juan 8:34, Jesús le respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, toda la humanidad ha pecado. Todos somos pecadores, dice Romanos 3. No hay justo ni uno, todos han pecado, todos en su mente, un solo pensamiento, una sola vanidad, una sola envidia, ya pecaste. Ya eres delante de Dios pecador. Y dice Juan, todo el mundo ha pecado, ¿sí? Y todo el que ha pecado es esclavo del pecado.
Aunque el borracho deje el alcohol, aunque el drogadicto deje las drogas, se va a ir a otro pecado. Ahora a lo mejor se hace idólatra de su salud. Ahora a lo mejor se hace idólatra, el borracho que no estaba con su familia, a lo mejor ahora se hace idólatra de su familia. Y así sucesivamente muchísimos pecados. Decía Juan Calvino, si no me equivoco, el corazón humano es una fábrica de ídolos. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Constantemente, al momento que tiramos uno, sea de yeso, levantamos otro que ahora somos nosotros mismos. Constantemente el ser humano levanta ídolos en su corazón. Primera de Juan 1:8 dice, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en vosotros. Si alguien aquí dice, no, yo no le hago nada mal a nadie, perdón. Si en mí no hay pecado, si... No. Dice Dios. El que dice que no tenga pecado está mintiendo y estás pecando. El simple hecho de decir eso. Lo reconozca el inconverso o no, mis hermanos, y aunque trate de justificarse en sus buenas obras, aunque no le haga mal a nadie, ¿sí? Todos nosotros, todo el ser humano, es esclavo de una vana manera de vivir. A eso se refiere el versículo 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación. La 1960 dice, vana manera de vivir. Todos mis hermanos. Y esa vana manera de vivir, mis hermanos, se refiere a una existencia superficial, inútil y sin valor alguno. Fíjese bien, Es una existencia superficial, inútil y sin valor alguno. Hay una pregunta que hizo famoso un predicador, se llama John Piper, y que les preguntaba a unos jóvenes, una predicación que tuvo, muy famosa, y les decía, ¿en qué estás gastando tu vida? Y aún con cristianos, es válida esa pregunta. ¿En qué estás gastando tu vida? Y yo lo invito que vaya reflexionando, sea salvo o no sea salvo, vaya reflexionando en qué está gastando su vida. ¿En qué está invirtiendo tiempo usted? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Ahorita saliendo, ¿en qué lo va a invertir? Hay algo que no lo compran ni el dinero, mis hermanos. Y es algo que jamás se puede recuperar y se llama tiempo. Tiempo. Nadie lo puede recuperar. Y todos lo gastamos. ¿Qué está haciendo con su vida, mi hermano? Amigo mío, ¿qué estás haciendo? Porque la vana manera de vivir es una vida superficial, inútil, sin valor alguno. Son las personas que piensan solamente en el aquí y en el ahora. Una vana manera de vivir es vivir pensando solamente en el presente. Pensando que no hay nada después de que muera. Llámese ateísmo. Y otros muchos ismos que hay. Pero mi hermano, y vaya escudriñando, porque eso nos está diciendo a nosotros, es a los cristianos. Habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vaya pensando, mi hermano, cómo vive su vida. El que la vive de manera vana está nomás pensando en el aquí y en la ahora, sin realmente ser consciente que lo que haga aquí y ahora tiene un impacto en la eternidad. ¿Qué estás haciendo con tu vida? La mala manera de vivir es una vida que se vive trivial y vacía. Y vacía. Quiero que sepan, mis hermanos, ayer estaba escuchando a un filósofo. Aún los filósofos reconocen que hay un vacío en el corazón del ser humano. Ellos saben. Y a ese vacío le atribuyen la creación de las múltiples religiones, el que el ser humano se enganche a algo, el que el ser humano constantemente esté buscando llenar ese vacío. Ellos saben y reconocen que hay un vacío existencial en el corazón del hombre. Eso no es invento cristiano. Pero la respuesta sí es, la única respuesta válida, sí es cristiana. Porque podrán buscar, la vida vana es
sus satisfacciones en logros temporales. Vivir de manera vana es buscar mi satisfacción, mi placer, solamente en logros temporales, en tener un mejor salario, en tener más posesiones, en tener títulos, en belleza externa, en la economía. ¿Y cuándo va a tener suficiente? Yo le pregunto, porque a veces pensamos que el día que tenga los logros que quiero tener, que los cumpla, el día que tenga el salario que quiero, el día que me arregle como quiero estar, el día que tenga el dinero que quiera tener, voy a ser feliz. No es cierto. No es cierto. Y debemos saber a alguien que tuvo todo y dijo: vanidad de vanidades esta vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿En cómo la estás gastando? Mis hermanos, son tan triviales las metas que tenía antes, las metas que yo personalmente tenía antes de ser cristiano. Yo quería salir de mi escuela, ser un buen ingeniero, graduarme con buenas calificaciones, tener un buen trabajo, irme de viaje, ganar un buen salario y tener un buen carro. Eso era lo que yo pensaba. ¿Y cuando me muera? ¿De qué sirve? Ahorita lo vamos a leer, pero dice Jesús: ¿de qué le sirve al hombre que se franqueara de todo el mundo, que ganara todo el mundo, si al final perdiera su alma? ¿De qué sirve la casa si el matrimonio se destruyó? Si se va a quedar aquí cuando mueras. ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve la belleza? ¿De qué sirve todo eso si al final aquí se va a quedar y no te va a llenar? No te va a llenar. Salomón fue alguien que, aún teniendo todo, el rey Salomón, se dio cuenta de lo trivial, vacía y vana que es esta vida. Salomón literalmente lo tenía todo. Literal. Salomón tenía poder, era el rey, y déjeme decirle que fue rey en el tiempo en que Israel tenía la mayor posesión territorial en toda la historia. Salomón tenía poder. Salomón tenía economía. Pero de verdad, Salomón tenía economía de verdad. Salomón tenía renombre porque venían reyes a pedirle su consejo. Salomón tenía un harén de 1000 mujeres. Salomón tenía todo lo que este mundo te dice que debes de tener para ser feliz. Pero sin embargo, en Eclesiastés parece que tenerlo todo no es suficiente. Eclesiastés 1:13, lo voy a leer en la versión de las Américas, dice: tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. ¿Sabe qué está hablando? De la vida. La vida, está diciendo Salomón, es una tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos por ella. ¿Sabe que hay una corriente filosófica, y de hecho se ven hechos? Cuando Pablo llega, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, pero Pablo llega con ellos cuando estaban en Atenas. Y unos de ellos son de esa corriente, que la vida es nomás sufrimiento. Y el objetivo de esta vida es sufrir lo menos posible. Qué triste. Qué feo, hermanos. Y aunque haya personas que no conozcan de filosofía, viven su vida así, buscando sufrir lo menos posible. Para Salomón, todo llegó a ser un trabajo. Yo conozco personas así, que todo es un trabajo. Les da flojera, no quieren. Su vida llegó a ser monótona. El rey, su vida llegó a ser monótona. O sea, sin cambio alguno, muy sin sentido. Mis hermanos, cuando las personas llegan a este punto, en lugar de buscar a Dios, comienzan a buscar en su interior, en la sociedad o en otras personas. Cuando las personas, hablando de las personas sin Cristo,
se dan cuenta que su vida no tiene sentido, que su vida, que están vacíos, que porque tengan dinero, posesiones, lo que tengan, siguen estando vacíos, lo que empiezan a hacer, en lugar de buscar a Dios, empiezan a buscar en su interior y garrafar error. Porque no vas a encontrar más que estiércol, dice Isaías. Literalmente, dice la Biblia, voy a adelantar, pero tu corazón, todo tú, eres repulsivo delante de Dios. Repulsivo, no hay otra palabra, repulsivo. Decía John MacArthur, la cultura que nos rodea está cargada de ánimos e incentivos para que la gente satisfaga sus pecados favoritos e ignoren su propia culpabilidad, nieguen su culpa y silencien su conciencia. O sea, la sociedad constantemente está diciendo, no, eso que tú sientes de culpa, no. Mira, aquí está el internet, aquí están las cosas. El mundo te provee de todo lo necesario para que te distraigas y no te enfoques en realmente la culpa que te está quemando. De hecho, continúa MacArthur diciendo que ese sentimiento de culpa, popularmente el mundo, para ellos es un defecto. Para ellos es que estás enfermo. Para ellos es un defecto de salud mental. Cuando la culpa, Dios la puso. Y es bien importante, porque el día que te sientas sin culpa, vas a dejar de buscar llenar. Éramos esclavos, mis hermanos. No nomás las personas que están sin Cristo ahorita son esclavos de esta manera, vana manera de vivir, sino que nosotros, mis hermanos, también en su tiempo fuimos esclavos de esta vana manera de vivir. Nuestra vida, mis hermanos, estaba atada en cadenas con el pecado. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que hay cristianos que se vuelven voluntariamente a esta vana manera de vivir. Qué triste, ¿no? Pedro, segunda de Pedro 2:22, nos lo va a decir más adelante. Segunda de Pedro 2:22 dice, no, creo que puse mal la cita, hermanos. Esa no es. Pero en Pedro dice, el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso es un cristiano volviéndose a la vana manera de vivir, al pecado. El cristiano que ya había sido lavado, limpio, hasta con perfumito, va y se revuelca otra vez con el pecado. Dios le dice, no yo, Dios le dice, como el puerco lavado que se fue a revolcar al estiércol, al lodo. Eso es un cristiano que se vuelve la vana manera de vivir. El cristiano, mis hermanos, como les decía ahorita, que ha sido lavado por la sangre de Cristo y que se ha vuelto a revolcar al pecado en el cual vivía. Se vuelve en el hijo pródigo que sigue malgastando sus bienes, despreciando el lugar de la casa de su padre. En esta semana, hace un par de días, estaba escuchando que ahora el pastor principal de Hillsong, yo creo que todos lo conocen, o lo han escuchado. Bueno, porque veo con unas caras como que no lo conocen. Hillsong, ¿sí? Es una mega iglesia con sede en Australia, que se expandió a todo alrededor del mundo, ¿sí? Hillsong Londres, Nueva York, Buenos Aires, hay uno en Monterrey, muchísimos, y uno en Ciudad de México también. Hace algunos, creo que el año pasado, empezaron a salir los puerquitos revolcándose otra vez en el pecado. Y empezó a salir con que un pastor de la Hillsong, Nueva York, salió con que estaba adulterando con una modelo que no sé qué. Lo retiran, ¿no?
Y sale el pastor principal de Hillsong diciendo, no, nosotros nos seguimos y somos bíblicos y los vamos a retirar y bla, bla. Quédese con ese dato que le estoy diciendo, porque se me quedó bien grabado. Sale el pastor ese diciendo que no, que lo van a retirar y bla, bla. El pastor principal de todas las iglesias. Y después de que sale él, empiezan a caer otros y empiezan a salir a la luz. Adúlteros, mensajes de textos sexuales, muchas cosas. Pues hace unos días, ese pastor principal que había salido a decir, ¿sí?, que los iban a quitar y su cargo y bla, 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 salió con que le encontraron mensajes de textos sexuales y que andaba adúltero y alcohólico. Pero eso no es todo, El comunicado, ¿sabe cómo empieza? El oficial, empieza diciendo, como ahora los medios le están dando mucha cobertura a la situación de nuestro pastor, Brian Houston, creo que se llama. Ahora queremos que sepan de nosotros lo que está pasando. O sea, si los medios no lo cubren, yo ya quedo callado. Tenga mucho cuidado. Mire fuerte que no caiga. O sea, la iglesia estaba cubriendo la revolcada de este marrano. No hay otra manera. Qué triste. Ese es el cristianismo que está ahorita, mis hermanos. Por eso necesitamos cristianos de verdad. Por eso, mis hermanos. Porque hay un grupo y tristemente ellos son los que piensa alguien cristiano en Estados Unidos o algo y piensan en Hillsong. Es la más famosa, mis hermanos. Si no lo he oído, no sé por qué, pero es la más famosa. Y ese pastorcito revolcándose allá. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando estaba buscando en todo esto de Salomón, ¿sabe qué me salió? Un libro, fíjese cómo se llamaba. El secreto de la riqueza del rey Salomón. Los 7 principios de la prosperidad y abundancia. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Se te olvidó nomás que cayó en vanidad de vanidades y pecado y vacío en su corazón. Nomás se te olvidó. Mis hermanos, tenga cuidado. Tenga cuidado. Y me voy a adelantar un poquito, pero yo le di gracias a Dios. Y le dije, Señor, yo tengo el mismo potencial en mi corazón de caer igual que ellos. Si hasta ahorita me he mantenido, es porque tú moriste en la cruz por mí. Nomás por eso. El día que Dios me suelte, mi corazón va a ser lo que mi corazón está por naturalmente hecho. La vida, mis hermanos, vana, no hay propósito, no hay significado, no hay gozo en el cristiano que se volvió a esa vana manera de vivir y solo lo disfrutan todo lo que es de la carne. Son más felices afuera que adentro de la iglesia y lo he visto. Lo he visto con mis 2 ojitos que Dios me dio. Lo he visto. Hermanos que los agarro más felices allá afuera. Y cuando entran, santo Dios, ¿qué noticia te dieron? ¿Por qué? Su corazón ya está perdido. Se regresaron a la vana manera de vivir. Los cristianos que viven de esta manera no hay nada que los pueda satisfacer. Se alimentan de los deseos de su propia carne, pero los cristianos que se han alejado, no hay nada que los pueda satisfacer. Es terrible, porque ahora ni el mundo ni la iglesia. Lo he visto, cristianos que se alejan y que sí eran, no están ni a gusto ni allá ni aquí. Qué triste, ¿no? Pero ya vas a ir, pues disfrútalo, ¿no? No, no pueden. No pueden. Ni aquí ni allá. Decía un predicador, solo una relación íntima con Dios es capaz de producir tal satisfacción después de que nuestros pecados han sido lavados. Solo así, mis hermanos, vivimos con propósito, con sentido y significado. Y escúchame bien, aún en las tareas más pequeñas y cotidianas. El cristiano que ha sido lavado por la sangre de Cristo, y ahorita vamos a ver eso. Los que ya somos cristianos, que tenemos un propósito ahora sí, cuando Cristo muere por nosotros nos da ahora sí un propósito, una dirección, un sentido, que aún las tareas más pequeñas y cotidianas
son importantes delante de Dios. Mis hermanas damas, si no ven las labores de su hogar como servicio a Dios, les falta mucho conocimiento. Con amor se los digo. Les falta conocer más a Dios. Si no ven el labor en sus hogares como servicio a Dios, les falta mucho. Si no ven el cuidar a sus hijos y guiarlos en la senda como labor y servicio a Dios, les falta mucho. Hermanos varones, lo mismo. Si no ven el arreglar la casa, lo que se está cayendo, si no lo ven como servicio a Dios, les falta mucho también. Aún la tarea más pequeña y cotidiana tiene un propósito, tiene un sentido, tiene una dirección: glorificar a Dios. Únicamente, mis hermanos, una relación íntima con Dios da ese gozo sobrenatural aún en las cosas más pequeñas. Recordemos que lo que estamos hablando es conclusión de todo lo que ya Pedro nos dijo. Y dentro de esa conclusión Pedro nos está diciendo: no se vuelvan a la vana manera de vivir. Y quiero que vea algo. Dios se lo está diciendo a cristianos que están siendo perseguidos. O sea, no tenían tiempo para distraerse, ¿eh? Y aún así Dios les recuerda: no se vuelvan a su vana manera de vivir. Imagínense nosotros. Si ellos siendo perseguidos ellos, Dios les está diciendo eso. Nosotros que estamos a gusto en la casa, con más razón tenemos para caer y regresar a la vana manera de vivir. Ahora, nosotros éramos esclavos. Sin embargo, nosotros no entregamos ningún dinero. Alguien vino a pagar un precio por nuestro rescate. Hay una palabra bien importante, el versículo 18 dice: sabiendo que habéis sido rescatados. Creo que la 1960 dice redimidos. Pero mis hermanos, ser redimidos o rescatados es liberar por medio del pago de un precio. Mis hermanos, nosotros hemos sido rescatados y nadie merece el rescate. Dios proveyó en su amor un medio por el cual nosotros fuimos rescatados. Y no hay mejor manera de decirlo: fuimos rescatados. Mis hermanos, no había otra manera. Esa es la situación. No había otra manera más que Dios viniera a rescatarnos. No fue simplemente que llevamos un dinero al templo de alguna diosa pagana. No. Fue que nosotros no queríamos nada con Dios. Y como lo vimos el miércoles, éramos hostiles voluntariamente a Él. Lo odiábamos. Y como lo dije el miércoles, el hecho de que estés escuchando predicación tras predicación y sigas sin venir a Cristo, aunque no seas un violador, sicario, lo que quieras, tu corazón es perverso. Apestas delante de Dios. Fuimos rescatados porque nosotros estábamos en la misma situación. No había otra manera. Rescatados de las tinieblas. Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, del pecado y sus consecuencias, del dominio de Satanás, de este mundo. De nosotros mismos Dios nos rescató. Salmo 107, versículos 10 al 15. Salmo 107, versículos 10 al 15. Dice la palabra de Dios: afligidos y encadenados, habitaban en las más densas tinieblas por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Dios nos sometió a trabajos forzados. Tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su amor, por sus maravillas a favor de los hombres. Así estábamos y así nos rescataron. Cristo vino, pagó el precio, que vamos a ver cuál es el precio, pero Él vino, nos rescató, rompió las cadenas del pecado y ahora Él es nuestro Salvador.
Él es nuestro Salvador, mis hermanos. Nuestro rescate tuvo un precio. Fíjense el versículo 18, dice, al cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Un precio que tuvo que pagar Cristo por nuestro rescate, que no se puede equiparar con nada, ni con oro ni con plata. Versículo 19 de 1 de Pedro. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sino con la sangre preciosa. Cuando cantamos los himnos que entonábamos ahorita, de la sangre de Cristo, no estamos hablando literalmente de la sangre, del fluido. Cuando usted lee la Biblia, la mayoría de las veces que se refiere a la sangre de Cristo, se está refiriendo al sacrificio de Cristo. Eso es lo que se está refiriendo. Sacrificio en el cual, obviamente, Cristo, 100% Dios, 100% hombre, tuvo que derramar verdaderamente su sangre en la cruz. Eso no quita esa verdad. Pero cuando hablamos de sangre de Cristo, nos referimos al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ese fue el precio que Jesús tuvo que pagar, mis hermanos, su sangre. Y quiero que vea algo, no somos víctimas rescatadas. Fíjense bien, no somos víctimas rescatadas. No éramos víctimas de nosotros mismos o no éramos víctimas de nuestros papás, no éramos víctimas de la sociedad, no. Nosotros mismos, y me gusta como lo dijo un predicador, nosotros mismos éramos criminales de la ley de Dios. Lo odiábamos voluntariamente. Éramos esclavos de nuestra propia concupiscencia y merecíamos el castigo de nuestros propios pecados. Criminales de la ley de Dios. Dios no vino a rescatar víctimas, Dios vino a rescatar al malhechor que estaba al lado de la cruz. Dios vino a rescatar lo peor, lo perdido de este mundo, lo que nadie quiere, lo despreciado de este mundo. El ser humano es la peor especie sobre la faz de la tierra. La peor. Por causa de su pecado. Mis hermanos, sin embargo, a pesar de que éramos lo peor de este mundo, que nuestro pecado está pudriéndonos a nosotros mismos, Cristo pagó nuestro rescate. Cristo decidió pagarlo, mis hermanos. Cristo detuvo el cuchillo de la ira de Dios que venía hacia nosotros. ¿Recuerda a Abraham e Isaac? Cuando el cuchillo estaba por descender, ¿quién lo detuvo? El ángel. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Abraham más bien? Dios ha prohibido un cordero. La sangre preciosa, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, mis hermanos. Este cordero fue el enviado por Dios. Nosotros éramos los deudores ante Dios el Padre. Y la justicia exigía un castigo para nosotros. Y este cordero no era como los del Antiguo Testamento. Este cordero, Cristo, Dios mismo, era sin mancha y sin contaminación. Sin mancha y sin contaminación. Por eso su sangre es preciosa. Quiero que vea ese detalle que está ahí. Pedro lo está poniendo. Sino con la sangre preciosa de Cristo. La culpa de los pecadores fue imputada a Cristo y él fue declarado culpable ante la corte del cielo. Y la penalidad de toda esa culpa fue ejecutada en su contra. 1 de Pedro 2:24, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Quiero que se detenga un momento y realmente
esa verdad repose y caiga en su corazón como debe caer. Dios, derramó su sangre por usted. Por usted. Ese por usted, mis hermanos. ¿Quién éramos? ¿Quién era? ¿Cuántos de nosotros no estábamos ocultos en las tinieblas de nuestro pecado, esperando que Dios se manifestara o que algo pasara, y ese algo fue Dios que se quiso presentar? Dios quiso derramar su sangre, literalmente, por usted y por mí. Mire, hermano, yo era muy moral. Yo era muy moral. Pero eso no quiere decir que haya derramado menos por mí. La situación es esta, que aunque hubieras, vamos a suponer, que nomás en tu vida, hasta lo que llevas ahorita, hubieras cometido un solo pecado, y que ese solo pecado sea algo súper trivial, algo pequeño, aunque así hubiera sido, Cristo tenía que morir de la manera que murió. Porque tú y yo delante de Dios, al momento que pecamos, nos hacemos enemigos de Él. Apestas delante de Dios. Pero Dios es tan bueno y tan amoroso que sigue respirando ahorita. Y no nomás que está respirando, sino que te ha dado 15, 20, 30, 40, 50 años de vida, sigues sin reconocer a Dios, estás ahorita aquí sentada escuchando el Evangelio y sigues sin decir y sigues diciendo no. Dios es bueno. Dios es bueno. Mis hermanos, cada gota de sangre fue derramada por nosotros. Él se entregó como el rescate. Él fue el que pagó el precio. Nosotros no llevamos ni oro ni plata delante del templo de Dios. Fue Él que vino voluntariamente a decir, a romper nuestras cadenas y decir, este es mi pueblo y aquí estoy entregándome por ellos. Por derramamiento de sangre. Por su muerte. El precio, escúcheme bien, no fue pagado a Satanás. Escúcheme bien, porque hay muchos pentecosteses que piensan eso y arminianos. El precio no fue pagado a Satanás. El precio fue pagado a Dios. El precio fue pagado a Dios. Todo pecado es ¿contra quién? Contra Dios. Él es el que establece los términos de la redención. Él es el que va a poner el precio de cuánto quiere por los pecados que hemos cometido. Cristo, mis hermanos, con la historia ahorita hubiese tenido que morir de la misma manera por el más mínimo de los pecados. Números 22, 18. Fíjese bien. Números 22, 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese una casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Esa es la perspectiva que tenemos que tener en nuestro diario vivir. Hermano, es que nomás es poquito, mire, no pasa nada. Dios es santo, ¿eh? Y Dios es santo completo, no más poquito. Necesitamos tener ese sentimiento de aunque me llenen una casa con oro y plata, no puedo desobedecer a mi Dios, ni en cosa chica, ni grande. Nuestro pecado, por más trivial, fue grosero y profano ante los ojos de Dios. No fuimos rescatados por ser buenas personas, no fuimos rescatados por haber sido, porque íbamos a ser buenos hijos, no fuimos rescatados por cualquier mérito humano, fuimos libertados porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Su sangre preciosa en la cruz por nosotros, mis hermanos. Ahora,
punto de Pedro cuando está haciendo todo esto, diciéndonos todo esto, es que por último, bueno, no por último, porque todavía nos falta ver más cosas después, pero nos va a dar otra motivación para ser santos. Y es justamente lo que acabamos de hablar. Valorar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Por eso hay muchos cristianos que se vuelven en la vana manera de vivir, porque jamás valoraron lo que Cristo hizo, si es que lo hizo, por ellos en la cruz del Calvario. Al momento que desestimamos la sangre de Cristo, su muerte en la cruz por nosotros, ese mismo momento usted va a estar pecando. Cada vez que pecamos, mis hermanos, estamos desestimando el sacrificio de Cristo, por más pequeño que sea. Es cierto, hermanos, ¿eh? Por más pequeño pecado que haya concedido aquí, está despreciando el sacrificio. Estamos despreciando el sacrificio de Cristo y su sangre. Si algo nos debe motivar como cristianos, mis hermanos, es el sacrificio de Cristo. 1 Corintios 5:14, hablando Pablo, dice, porque el amor de Cristo, no mi amor por Él, el amor de Cristo hacia mí, nos constriñe, o sea, me motiva, me mueve, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Nuestra motivación, mis hermanos, el mover de nosotros, no debe ser en base a qué bien lo hago. No debe ser en base a si tengo un puesto en la iglesia o no. O a la edad que tengo. No. Nuestro motivante, nuestro motor, mis hermanos, debe ser su amor por nosotros. El amor de Cristo por usted, mis hermanos. Dice el versículo 20. Ya ordenado, hablando de Cristo en la cruz del Calvario, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor de vosotros. Por amor a nosotros, mis hermanos. ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo motiva, mis hermanos? ¿Qué lo motiva en su día a día, mis hermanos? Si ese motivante no es Cristo, no es su sacrificio, no es la cruz del Calvario, no es lo que Cristo hizo por usted, mi hermano, se está motivando de la manera incorrecta. Por eso hay pastores que dejan el pastorado, por eso hay hermanos que se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese valor jamás fue en Cristo y lo que Él hizo. Ahora, mis hermanos, le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño. Así como el esclavo ahora era dueño del Dios pagano, ¿sí? Ahora nosotros se ha pagado el precio. Dice Corintios, comprados por precio. Ya no soy dueño de mí, hermano, usted no es dueño de usted. Somos esclavos ahora de Cristo y en lugar de cadenas tenemos lazos de amor. Lazos de amor hacia Él, mis hermanos. Le pertenecemos, ahora puedo decir, soy hijo de Dios. Soy cristiano. Mire, yo el viernes, Dios estaba hablando conmigo en el trabajo y todo, con una persona. Y me senté con esta persona a comer, ya era bien tarde, pero me senté con él a comer y todo. Y anda un rumor, no sé por qué, no sé quién lo empezó, no sé cómo lo sacaron, pero me andan diciendo que me están perfilando a mí para ser gerente de ingeniería. Me dijo, pues créetela y que no sé qué. Le digo, no, espérate. Digo, a mí no me emociona eso. Yo vengo a hacer mi trabajo y se acabó. Si quieren poner, que me pongan, y si no, pues que hagan lo que quieran. A mí no me importa. Y genuinamente se los digo, no me importa que me pongan de gerente de ingeniería, si me llegan a poner. Y le decía a esta persona, digo, no me importa. Porque mi motivante, lo que yo soy, lo que yo quiero en esta vida, no es un puesto en una mugre maquila. A mí no me interesa el logro que pueda tener o que llegue a ser gerente o no. No me interesa. Yo le estaba diciendo, porque ya he platicado con él de cristianismo. Dije, mi llamado, le digo, está por encima de esto, le digo. Trabajo porque hay que trabajar. Y lo disfruto y sí, porque hay que vivir en este mundo y es la manera que Él lo estableció. Pero si pudiera, no me importa, lo dejaría. No me interesa.
No me interesa tener un nombre de la sociedad. Y le decía a él, digo, aparte que tengo un llamado de ser cristiano, es hijo de Dios, le digo, tengo un llamado más arriba que esto. Le digo. Dios me llamó a predicar. Dios me llamó a ser su hijo. Y sabe que de regreso venía gozoso en el carro. Gracias, Señor, porque soy tu hijo. Gracias porque soy cristiano con toda la palabra. Gracias, Señor, porque me he mantenido, y si me he mantenido ha sido por ti. Gracias, Señor, le venía diciendo porque sí, soy diferente. Porque cuando peco me traes y me pegas con la vara hasta que entiendo. Y decía, gracias, Señor, porque puedo decir que sí soy esclavo de Cristo. ¿Puede decir lo mismo? Recuerde algo. Cristo es primero Señor. Cristo es primero Señor. Yo sé que a veces se molestan conmigo porque soy muy exigente en las cosas de la iglesia. Me molesta que los jóvenes no lleguen temprano. Me molesta que no sean los que le estén echando ganas. Me molesta que teniendo el tiempo no estén aquí. Me molesta ver hermanos que tienen el tiempo y no están entregados a estudiar. Me molesta. ¿Sabe por qué? Porque Dios es digno. Porque ya no eres dueño de ti mismo. Porque representas a Cristo. Representas a Cristo, hermano. Representa a Cristo delante del mundo. Esta persona con la que estoy hablando tiene una mala imagen de cristianismo por pastores, ladrones que se fueron y embarcados con el dinero. Y ahorita soy su única referencia a un cristianismo, a un cristiano de verdad. Hermano, usted es la única referencia de muchos allá afuera de un único cristiano de verdad. ¿Qué dice su familia de usted? Escúcheme, acá estoy. Agarra a la niña, por favor. Acá estoy. ¿Qué dice su familia de usted? ¿Qué dicen en el trabajo de usted, mi hermano? ¿Qué dicen? ¿Puedo ir a preguntar? A ver qué dicen. ¿Qué lee? ¿Qué escucha? ¿Qué música escucha, hermano? ¿De qué se llena? ¿Cuáles son sus metas? ¿El trabajo? Basura. Púdrase, váyase con sus metas. Así se lo digo. Y decía un predicador, al infierno con tus sueños. Jóvenes que son salvos, al infierno con tus sueños. Eso lo digo. Al infierno con tus sueños. Yo se los digo así y lo he dicho. Si Dios me hubiera permitido ser salvo de antes de ser ingeniero, hubiera estudiado algo que no me quitara tanto tiempo. No me importa que no hubiera sido el gerente, no me importa. No me importa. Me podrá decir, pero ¿cómo es posible que esta persona? No me importa, no me importa. Pablo lo dijo. Lo tengo por estiércol, por perdido, por amor y ganancia a Cristo. Por Él, porque soy el representante ante mi familia de quién soy yo, de que soy cristiano, porque soy representante en el trabajo, de mis vecinos, de mis hijos y de mi esposa. ¿Qué dice su esposa de usted? ¿Qué dice su esposo de usted? Hermanos, no lo traía así, ¿eh? De veras, no lo traía así. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Traes una camisa que dice Cristo aquí, ¿eh? Te la has puesto tú, te la ha puesto Dios, pero traes una camisa que dice aquí. Si te la pusiste tú, está media sucia. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Cuánto estudias? Valoremos lo que Cristo hizo en la cruz. Ya no eres dueño de ti mismo. Ya no eres dueño, mi hermano. Ya mi tiempo, mi mente, ya no me pertenecen a mí. Te pertenecen a Él. Tengo que buscar implementar mi ingeniería aquí.
Tengo que buscar implementar mis talentos aquí, para edificación de la iglesia, no para edificación de una maquila. Que al momento que pueda me dar una patada. Dios no. Fíjese, Dios no. Dios no me va a dar una patada nunca. Y cada trabajo jamás es en vano. Allá sí. Allá sí. Allá afuera sí. Aquí no. Ahora le pertenecemos a Él, mis hermanos. Ya no vivamos sobre el pecado, vivamos para Cristo. Tito 2:14, que se dio a sí mismo por vosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. ¿Sabe qué pasó en el trabajo? Esta persona que le digo, se lo voy a contar. Esta persona que le digo, yo fui muy reacio con él cuando llegó. Malamente y pecado sobre mí. Y no debo ser así. Soy cristiano. ¿Y sabe qué? Ayer platicando, Dios ya me ha puesto la carga, pídele perdón. Pídele perdón. ¿Y sabe qué hice? Pedí perdón. Después de que hice eso, no tenía idea del gozo que traía de regreso a casa. Por eso muchos están bien amargados. Están bien amargados. Ser cristiano es de lo más maravilloso que puede pasar en la vida. Y estás amargado. ¡Qué triste! No estás haciendo la voluntad de Dios. No te engañes. No te engañes. No estás haciendo la voluntad de Dios. Pide perdón. Conságrate. Ya estuvo es que no me deja. No me importa que hasta que te tengas que divorciar, o que tengas que dejar a padre y madre, o que tengas que hacer lo que tengas que hacer. Pero lo que estás haciendo ahorita tiene un impacto en la eternidad. Y si no te pones las pilas ahorita, allá la vas a sufrir bien suave. A lo mejor eres, A lo mejor sí eres. Pero tu sillita va a estar hasta allá, hasta el fondo. No pisotemos la sangre de Cristo. Ya estuvo. Venga entre semana, y se lo voy a decir directo, venga entre semana, no está viniendo, y ustedes saben quiénes son. Vengan entre semana. Es pecado no venir a la iglesia. Y cuando lleguemos a ese momento de la eclesiología, les voy a demostrar que es pecado no congregarse. Con la Biblia se los voy a demostrar. Vengan a la velada, a la oración. Oren. Oremos, mis hermanos, necesitamos orar. Tan fácil, falta el miércoles. Pude haber llegado temprano, aquí estoy. Si por la gracia de Dios, a mí, por la gracia de Dios, no me ha temblado delante de los gerentes a nivel Norteamérica, ¿cuál es su temor? ¿Cuál es? Fuimos redimidos por Dios, para Dios, para Dios. Somos su propiedad, ovejas de su prado. Mateo 16, 24, 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Porque cualquiera que quisiera salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovechar el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué vas a ganar? De su vida, mi hermano, por el evangelio. Busque qué llamado tenga desde ahorita, no me importa qué edad tenga. Hermano, fui salvo ya cuando tenía 50, no me importa. Busque cuál es su función en la edificación de la iglesia. Pídale a Dios que lo ayude a ver cuál es. Todos tenemos un llamado y todos tenemos un ladrillito que poner. Todos. Y yo necesito que usted busque qué es, porque necesito que usted ponga ese ladrillo en la edificación de mi templo. Y yo en el suyo. Por último, versículo 21. Que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Los cristianos,
siendo perseguidos, siendo atribulados en todo lo que estaba pasando. Después de que Dios les dice todo esto que les acabo de decir, Dios les dice, hey, tengan fe. Tengan fe. Yo los rescaté. Yo los liberé de la vana manera de vivir. Yo di mi sangre por ustedes. Yo determiné venir por ustedes. Yo los amo. Dios nos ama. A nosotros de verdad. Tengan fe. Y esperanza. Son dos cosas diferentes. Ya lo vimos. Fe, confianza en las cosas presentes. Esperanza, confianza en las promesas futuras.